Lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios por este segundo aniversario de nuestra iglesia Casa sobre la Roca, Nueva York. Amén. Démosle un aplauso al Señor por eso. Miren, parece que fue ayer cuando hicimos esa primera convocatoria a través de las iglesias en Colombia. De esa manera fue como logramos arrancar la iglesia. Le dijimos a todas las iglesias de Colombia, a través de una campaña que hicimos, que le entregamos a todos los pastores de todas las iglesias, y ellos publicaron el domingo anterior que Casa Roca en Nueva York estaría abriéndose la siguiente semana, y ellos se encargaron de avisarle a todas las personas, a todos sus familiares, sus conocidos, sus amigos que vivían en Nueva York. Y con eso el primer día tuvimos una montonera de gente impresionante, solamente con haber hecho esa campaña en Colombia, entre las iglesias de Colombia. Y por supuesto, después ya arrancamos con las redes aquí y todo lo demás. Pero, ¿saben? Diana y yo estamos y nos hemos sentido muy fortalecidos y animados por el respaldo de Dios a lo largo de estos 2 años, al punto de que nos sentimos privilegiados de Él, como dice su palabra, como la niña de sus ojos. Porque el Señor ha permitido que todo esto se desarrollara de una manera milagrosa y de manera rápida además, porque cuando nos ponemos a mirar cómo se conformó la iglesia, empezando por la alabanza, parece que fue ayer que recuerdo que se me acercó Jonathan al final del servicio, después de haber puesto unos CDs con la música para poder cantar, y me dice Jonathan: pastor, ¿qué le parece si armamos un grupo de alabanza y el próximo domingo tocamos? Yo le dije: ¿cómo el próximo domingo? Le dije yo: hagamos mejor un ensayo o algo y miremos a ver, porque, o sea, ¿no? Entonces hicieron un ensayo esa semana, se reunieron algunos con Jonathan, y el sábado me llamó y me dijo: pastor, ahí verá si usted quiere tomar el riesgo con nosotros. Y yo le dije: sí, vámonos. Y nos fuimos, y desde ese día ha estado la alabanza de Casa Roca de manera permanente cada domingo. Sí, bendito sea el Señor. Miren, hay iglesias que duran hasta 1 año, a veces hasta 2 años antes de tener una alabanza completa como la que tenemos nosotros. Y el Señor la proveyó en menos de 1 mes de estar funcionando la iglesia. ¿Y qué se dice de otros ministerios como Rocafé, que empezamos comprando empanadas, pero ahora ya nos hemos vuelto muy selectivos, porque ahorita lo que comemos es algo hecho por chefs, Ahí tenemos a Caro, que nos prepara una comida cada semana absolutamente espectacular. Pero todas las personas que trabajan ahí tengo que citar a Claudia, tengo que citar a Maricel, tengo que citar a Aide, a todas esas personas que con tanta gentileza se disponen cada domingo para prepararnos el café, para servirnos la comida, para que todo sea y se vea bonito y sea agradable. ¿Y qué se dice del equipo de Visa? El equipo de Visa ha tenido que enfrentar unos desafíos tecnológicos que ustedes no se imaginan para implementar los equipos, para poner ¿cómo se llama? El software que nos permita hacer las transmisiones en directo, en fin. Y la verdad es que con algunos altibajos y algunas cosas, pero cada domingo hemos podido responder a la necesidad de la iglesia posteando el servicio en internet. Y las comunicaciones con esas personas maravillosas que han estado tomando fotos, que han estado registrando cada evento, que han estado tomando videos, haciendo divertido todo y agradable. Nuestras sugieres, que son maravillosas, recibiendo a las personas con ese amor con que lo hacen en la puerta del elevador, recibiendo a todos y abrazándolos y indicándoles dónde sentarse. A las personas de Roca Kids, que hacen un trabajo maravilloso con nuestros niños, enseñándoles la palabra de Dios y sembrando en ellos la semilla de la verdad. Las personas, las damitas de Connect, que también hacen un trabajo extraordinario para coordinar con las personas que llegan nuevas y darles la bienvenida. Hacen realmente una labor impresionante. El ministerio de oración. El ministerio de oración, esos intercesores poderosos. Ahí están Nico y está también Paulita, que hacen
y que hacen que las cosas funcionen con nuestro devocional cada jueves para que nosotros seamos el primer frente de batalla. Ahí es donde se gana la guerra espiritual, en ese frente de batalla. Y ellos están allí en la primera línea, están en la brecha, librando la batalla por nuestras necesidades, por nosotros. Y por eso hay que agradecer a todas esas personas que están allí en ese ministerio y que hacen una labor extraordinaria. Pero tengo que darle gracias especialmente a todos ustedes, los miembros de la congregación, que siempre están dispuestos a ayudar, siempre están dispuestos a colaborar, siempre están dispuestos a hacer lo que haya que hacer, como lo están haciendo hoy. Hoy sabíamos que estaba esto un poco improvisado, pero las personas llegaron y se dispusieron. ¿Qué hay que hacer, pastor? Dígame en qué puedo ayudar, dígame qué puedo yo levantar o poner o hacer. Y mientras me fui yo a buscar las cosas allá para ayudar a traer, cuando regresé ya estaba todo armado aquí. Es impresionante. Así que gracias a todos ustedes de todo corazón por su fidelidad, por el amor al Señor y el amor a su iglesia, porque el que ama a su iglesia ama al Señor, sin lugar a dudas. Porque recuerden que la iglesia es la novia del Señor y es el amor de Él. Es su amor, tanto que se va a casar con ella. Dice la Biblia en el Apocalipsis que Él va a tener bodas, las bodas del Cordero. Y la boda del Cordero de Dios, que es Jesús, va a ser con su iglesia. Se va a casar con todos nosotros y se va a unir a nosotros para siempre. Porque eso es una boda, es una unión permanente y eterna con Él. Así es que, queridos, y Él vendrá por su iglesia. Recuerden, antes de que pase toda la catástrofe aquí que está anunciada en el Apocalipsis, también Él vendrá a sacar su iglesia antes de que todo ese desastre ocurra. Así que hay que asegurarse de estar y de hacer parte de ella, porque es esa la que el Señor la que el Señor ama y la que el Señor va a librar. Y bueno, no quiero extenderme demasiado, solamente quiero levantar una breve oración por nuestra iglesia. ¿Qué les parece? Señor, te agradecemos, Padre, por el privilegio de podernos reunir aquí, tu iglesia. Porque tu iglesia no es un edificio, son las personas que hoy nos hemos reunido aquí en tu nombre. Porque tu palabra dice que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí estás tú. Y Señor, gracias, Dios. Gracias por estar en este lugar, por acompañarnos y por, Señor, hacer de este día algo especial como lo haces tú siempre. Bendícenos hoy con tu palabra y bendícenos con este clima, con este lugar, con todo como lo estás haciendo hasta ahora, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Y todos decimos amén y amén. Bueno, gracias por el aplauso para el Señor. Bueno, y vamos a comenzar. Traje para ustedes hoy una reflexión relativamente breve. Espero no alargarme mucho para no cansarlos porque tenemos mucho por hacer, amén. Pero quiero llevarlos a los que tienen Biblia, si no, búsquenla en sus teléfonos. Génesis capítulo 1, versos 1 al 5. Miren, me fui al comienzo mismo de la Biblia. Si alguno se pierde encontrando ese versículo, me avisa para darle un coscorrón en la cabeza. Porque mire, Génesis capítulo 1, versos 1 al 5. Voy a leerlo para ustedes. El título de esta parte es La creación. La creación. Miren, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero escuche lo que dice a continuación. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Quiero que ustedes se den cuenta de algo aquí, porque recuerden que estamos en nuestra serie de este mes, que es poner nuestra casa en orden. Amén. Y yo, cuando leía este pasaje, me doy cuenta que el Señor sí creó todas las cosas, pero de alguna manera había desorden allí.
Observe lo que dice, porque dice que la tierra no tenía forma y estaba vacía. Me gustaba más las versiones antiguas de la Reina Valera, que decía que la tierra era un caos total. Era un caos lo que reinaba después de la creación. Entonces el Señor tuvo que intervenir para poner orden en su creación. El Señor primero crea y después ordena. Obsérvalo, el proceso del Señor. Pero el punto aquí es que la intervención de Dios después de la creación fue establecer el orden para todas las cosas. Y el orden se establece paso a paso, con un método. Ahora lo vamos a ver, miren. Fíjense que lo siguiente que el Señor creó fue la luz. La luz, y la separó de las tinieblas. Y dice que al final el verso 5 dice, vino la noche, llegó la mañana. Ese fue el primer día. Cuando el Señor creó la luz y la separó de las tinieblas, creó una cosa que se llama tiempo. Tiempo, porque dice que ese fue el primer día del tiempo que el Señor acababa de crear. Porque eso es una de las confusiones más grandes que tienen las personas con respecto a Dios. Piensan que Dios está sujeto al tiempo y por eso pintan a Dios como un ancianito, barbudo, blanco, viejito, por allí, arrugadito. No, si el tiempo solo pasa para nosotros, porque el tiempo no pasa para Dios. Él está en el eterno presente, que es el nombre del libro que les aconsejo leer del pastor Darío. Se llama El Eterno Presente. Ahí es donde vive Él. Entonces no podemos pintarlo como un viejito porque Él no envejece. Los que envejecemos somos nosotros, porque estamos, ¿qué? Sometidos al tiempo. Pero el tiempo es una creación de Dios. Él no está sujeto al tiempo. Amén. Entonces, continúo, pero observa, creó entonces el tiempo, creó las estaciones, creó los días, las semanas, los años, el tiempo tal como lo conocemos nosotros y que nos rige nuestra vida. Pero él sabía, por ejemplo, que los animales necesitaban comer. Entonces él no creó primero los animales para matarlos de hambre. ¿Qué creó primero? El reino vegetal. Creó primero la vegetación, los árboles, o sea, todo lo que tiene que ver con la alimentación de los animales, para poder que estos pudieran alimentarse. Y así, después de eso, entonces, crea los animales. Todo tiene un orden y un método. Si ustedes miran cómo el Señor creó las cosas, sigue siempre ese método. Y miren, tal vez ustedes han tenido oportunidad de ver alguna construcción por allí. Y ustedes cuando se acercan a la construcción se dan cuenta de que hay un montón de escombros, hay un montón de materiales regados por todos lados, hay tierra, hay polvo, hay un desorden terrible. Pero cuando se termina la obra, ¿qué pasa? Se limpia todo, se arregla todo y se pone todo en orden. ¿Sí ven? En toda creación el proceso es el mismo. Cuando se crean las cosas hay desorden. Hay caos, pero después entras a poner orden, como pasa en una construcción. Amén. La creación y el orden. Amén. Igual ha pasado con Casarroca, Nueva York. Al principio ustedes se acuerdan que éramos un poquito desorganizados. Ahora ya no. Ahora todo el mundo sabe qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, a qué horas tiene que hacer, cuándo debo llegar. En fin, ¿por qué? Porque ya estamos organizados. Al principio en la creación había que chambonear un poco, pero ahora ya no. Porque ya somos una creación que está funcionando y necesitamos poner orden. Amén, como lo hizo Dios. Y el Señor completó su creación y entonces definió, escúcheme, un orden perfecto para que todo funcionara de manera perfecta. Y no es casualidad por eso lo que dicen las Escrituras refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que voy a leerles este pasaje. Dice, Colosenses 1:17. Él es anterior a todas las cosas. Que Jesucristo ya estaba cuando el Señor hizo todo. Porque es que algunos piensan que es que Jesucristo nació cuando lo tuvo la Virgen María. Pero Jesucristo es Dios. Jesucristo dice aquí, Él es anterior a todas
las cosas. Él ya existía, Él estaba allí. De hecho, la palabra dice en Juan capítulo 1 que el Padre creó las cosas con su voz, con su palabra. ¿Y cómo se llama Jesús? El verbo de Dios. Es que usó a Jesús, el verbo de Dios, para crearlas. Por eso, todas las cosas, también dice la palabra, fueron creadas por Él, porque Él es la palabra, Él es el verbo, y para Él. Esa es la parte más importante. No solo fueron creadas por Él, fueron creadas para Él, para honrarlo a Él, para darle gloria a Él, a Jesús. Por eso el Padre hizo todo lo que hizo. ¿Ven? Y dice aquí Colosenses 1:17, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Miren, otra vez el orden está de presente. Cuando habla de un todo coherente, está diciendo que todo encaja en el lugar que debe estar. Por eso es coherente. Hay un orden. Que significa que toda la creación fue hecha y opera de manera consistente, de manera ordenada, lógica y armónica. ¿Por medio de quién? Por medio de Él. Perdón, se me metió la hoja en la boca. La hoja en la boca, bueno. Pero observe, hasta ahí todo está maravilloso porque nos está diciendo que el Señor fue el autor de todas las cosas. Él es el autor de la vida, dice la Biblia. Pero miren lo que pasa, que en el capítulo 3 de Génesis, ahí un poquitito más adelante de donde estamos, se relata un hecho terrible, catastrófico. ¿Por qué? Porque se relata la caída del ser humano. Que estaba todo ordenado, estaba todo funcionando de manera armónica y maravillosa, y de repente el ser humano rompió el orden establecido y perfecto de Dios. ¡Wow! Y destrozó todo. Todo colapsó, porque a partir de ese momento, dice que la tierra en su totalidad, dice en ese mismo capítulo 3, el Señor, fue declarada maldita la tierra. No malditas las personas, ojo, porque muchos piensan que el que fue maldecido fue Adán y Eva. No, el Señor jamás maldijo a Adán y Eva. Maldijo la tierra. La tierra es la que quedó maldita. Por eso es tan difícil sacar de ella cosas, porque la tierra está maldita por la palabra de Dios. Entonces, mire lo que dice Génesis 3:17. Vamos a recordar un poco lo que sucedió en ese evento horrible. Dice, al hombre dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa. Algunos se agarran de eso para no hacerle caso a la esposa, y eso es un gran error. Lo que no hay que hacerle caso a la esposa es en aquellas cosas en las cuales ella también se equivoca, porque como cualquier ser humano se puede equivocar, pero a la esposa siempre hay que escucharla. Amén. Entonces dice, al hombre dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Antes decía, maldita será la tierra. Pero en la nueva versión internacional dice, maldito será el suelo, porque el suelo es el que produce. El suelo es el que se siembra y hace que prospere todo. El suelo quedó maldito. Maldito será el suelo por tu culpa. Y mire lo que completa aquí este verso diciendo, escuchen por favor, con sufrimiento. ¿Con qué, iglesia? Y se me están yendo para otro lado, se me están adormeciendo con el calor. ¿Con qué? Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. ¿Qué te costará obtener el fruto de tu trabajo? Obtener lo suficiente para vivir tranquilo, como estabas antes, como estábamos en el jardín del Edén. Ya no va a ser fácil. Ya no es que tú escupes y sale un árbol de manzanas. Ya se acabó eso. Ahora tienes que trabajar la tierra. Y la tierra a veces te da, a veces no te da. A veces viene una tempestad y se lleva la cosecha. A veces viene un torrencial aguacero o una nevada y destruye todo. O viene una peste y destruye todo. Pero el hombre cayó, es lo que pasó allí. Y con él cayó toda la creación. ¿Por qué? Porque recuerde lo que hizo el Señor en Génesis 2. El Señor, ¿sabe qué hizo?
puso bajo la autoridad del hombre toda la creación. De hecho, le dijo, ponle nombre a todos los animales. Y él fue quien le puso nombre. Y le dijo, enseñoréate. Enseñoréate quiere decir, tú eres el Señor de esto. No eres el dueño, porque el dueño sigo siendo yo, dijo el Señor. El Señor nunca renunció a la propiedad, pero sí renunció al derecho de administración que se lo concedió al ser humano. Pero como el ser humano cayó, con él cayó la creación también. Y eso fue lo terrible. Entonces miren lo que pasa aquí. La creación ha continuado funcionando, pero de manera inestable, de manera inconsistente, desequilibrada, con las consecuencias que hoy todo el género humano está padeciendo. Observe lo que dice Génesis 8:13. Ahí, Génesis 3. Estamos en Génesis 3. Ahora voy a leer los versos 8:13. Dice: Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Es que cada vez que cometemos esas triquiñuelas, esos pecados y esas ofensas a Dios, ¿sabe qué? Lo que sentimos, vergüenza. Eso es lo que sintieron ellos y es lo que sentimos nosotros, vergüenza delante de Dios. Lástima que la vergüenza la sentimos es después, no mientras lo estamos haciendo. Deberíamos experimentarla en el momento y decir, Señor, yo no soy capaz de hacer esto para no ofenderte a ti. Sigo leyendo verso 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Escúcheme todos los varones que están aquí presentes. El Señor los va a llamar a rendir cuentas por todo lo que pase en su casa. Tal vez usted no sea el culpable de muchas cosas que ocurran en su casa. Quizás los culpables sean, no sé, sus hijos o su esposa, quienes cometan las faltas o los errores o los pecados. Pero usted siempre será responsable y a quien el Señor va a llamar a pedir cuentas es a usted, varón. Por eso el Señor nos dio autoridad sobre nuestra casa. Voy a repetir eso. Por eso el Señor nos da autoridad sobre nuestra casa. ¿Por qué? Porque usted no puede ejercer una responsabilidad si no tiene autoridad. ¿Qué tal usted parado en la mitad de su casa diciendo, es que tenemos que hacer esto y aquello y nadie le pone atención? ¿Cómo el Señor le va a pedir cuentas a usted si usted no le da autoridad sobre el resto de su familia? Luego, el hombre tiene no solamente la responsabilidad por su hogar, por la seguridad de su hogar, por el bienestar de su hogar, por la salud de su hogar, por todo lo que pase en su casa, usted siempre será el responsable. Aunque no sea el culpable, siempre será responsable. Si su hijo se emborracha y termina en la cárcel, sí, usted no es el responsable, el responsable, perdón, usted no es el culpable es su hijo que terminó en la cárcel, pero usted sí será siempre el responsable porque permitió que su hijo cayera en eso, porque él es tu responsabilidad. ¿Ven? Por eso el Señor nos da autoridad. Y hay algunas personas dentro de la familia que se resisten a esa autoridad. Pero yo les pregunto, ¿usted cómo puede ejercer una responsabilidad si no tiene la autoridad? Es como si usted tuviera un almacén y el dueño del almacén le dice, usted es el gerente. Ahora usted va a manejar el almacén, pero usted tiene que venderme este año $1 millón en este almacén. ¿Cómo? ¿Sí, 1 millón? Ah, bueno, está bien, yo asumo la responsabilidad de vender $1 millón en el almacén porque yo soy el administrador. Perfecto. Pero el dueño le dice, no, pero la autoridad sobre los empleados me la reservo yo. ¿Cómo? ¿Usted aceptaría esa posición? Le pregunto. ¿Usted aceptaría la responsabilidad sin la autoridad? ¿Eso qué quiere decir? Que al día siguiente el dueño se va de vacaciones, yo qué sé, a pasear, porque como tiene el otro que le está trabajando allí, y los empleados deciden no venir a trabajar. Pero usted no puede llamar a reclamarle a ninguno. ¿Por qué? Porque usted no tiene autoridad sobre ellos. ¿Cómo le parece eso? Responsabilidad sin autoridad. No puede ser. Por eso es que el Señor nos dio autoridad, no solo sobre nuestra esposa, sino sobre nuestros hijos, sobre toda nuestra familia.
¿Me entienden por qué? Porque no puede haber responsabilidad sin autoridad. Sigo. Por eso dice, escuché que andabas por el jardín, tuve miedo porque estoy desnudo, está diciendo Adán. Por eso me escondí. Cuando nos da miedo, lo primero que hacemos es salir corriendo y escondernos. ¿Por qué nos da miedo? Porque sabemos que hemos faltado a Dios. Y nosotros sabemos, y por eso tenemos ansiedad, por eso tenemos esos ataques a veces de angustia, de temor. ¿Por qué? Porque hemos faltado a Dios y sabemos. Y como lo sabemos, nuestra conciencia lo refleja en nuestro inconsciente, y por eso estamos, que no nos hallamos. Por la desobediencia, queridos. Miren, verso 11. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le pregunta el Señor. Preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Mire que no le está diciendo, ¿acaso ustedes dos han comido del fruto que yo les prohibí comer? No. No está diciendo que le prohibió eso a Eva. Dice que se lo prohibió fue a él. Ahora, ¿dónde estaba usted cuando ella la engañó, la serpiente, y la hizo comer eso? Peor aún, sabiendo que yo te lo prohibí a ti, ¿cómo le hiciste caso a ella y te lo comiste también? Ahora, ¿se hubiera imaginado qué hubiera pasado si Adán no hubiese comido la manzana, el fruto prohibido, la manzana, el fruto prohibido? Ella caída y él no. ¿Se imaginan ustedes? Ahí sí que no sé cómo el Señor hubiera podido arreglar eso. No sé cómo hubiera podido arreglar eso el Señor, pero bueno, pero seguro lo arreglaría igual, pero hubiera sido terrible. Pero miren, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Lo que le está haciendo el Señor ver es la desobediencia. Por supuesto, ¿alguien ha sido desobediente aquí alguna vez? A ver cuántos hipócritas hay aquí. Miren, sigo leyendo, verso 12. Él respondió, miren, típico humano, nunca hagan esto y menos con su esposa. Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Estoy seguro que ella utilizó más de una estrategia. No solamente le dijo, oye, cómete esto, Adán. Esto es lo que hay de comer hoy. No. Seguro lo adornó con sus... No, lo adornó con sus atributos, gracias por la palabra, sus atributos, y entonces lo convenció. Lo cierto es que el tipo sabía perfectamente que no lo debía hacer y lo hizo. Hay un acto de desobediencia, pero inmediatamente hay una autojustificación. Que eso es, entre otras cosas, es muy humano. Nosotros los seres humanos siempre buscamos justificarnos. Y fíjense, lo que hace Adán, ¿se justifica con quién? Con su esposa. El hombre que hace eso, el marido que hace eso es un cobarde. Sigo leyendo. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, óyeme, tú fuiste la que hiciste, ¿qué es lo que has hecho? Le preguntó. Y ella, querido, ¿sabe por qué le pregunta eso? Porque le está diciendo en otras palabras, hey, ¿sabes lo que hiciste? Has destruido el orden y el equilibrio perfecto de Dios en su creación. Eso es lo que has hecho con eso que hiciste. Entonces, ¿qué hace ella? Miren, típico del ser humano, otra vez. La serpiente me engañó y comí. Ella se justificó con la serpiente. Él se limpió con ella y ella se limpió con la serpiente, pensando que con eso ya quedaba todo resuelto. Miren lo que es la mentira y el engaño. Y es la autojustificación. Nosotros mismos nos engañamos y queremos convencernos a nosotros mismos de que podemos y que estamos completamente justificados por hacer lo que estamos haciendo, aunque sabemos que no está bien. Gracias, tan linda. Ay, gracias. Ahora sí prepárense porque voy para 4 horas ahora. Bueno, miren, sigo leyendo, versos 16 al 19. A la mujer le dijo, mire, ya estamos avanzando en el relato del pecado, y dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor, que sufrirás dolor cada vez que vas a parir. Y eso
Sí, les ponen la raquidia, les ponen no sé qué, pero que duele, duele, hermano. Eso sí, antes y después. No te equivoques en eso. ¿Por qué? El Señor lo dispuso así. Luego dice, desearás a tu marido y él te dominará. ¿Por qué? Porque el Señor le dio la autoridad sobre ti al varón. Desearás a tu marido, que ella ansiará que su esposo le dé su aprobación en todo. Ella necesita la aprobación de su marido siempre. ¿Por qué? El Señor la sujetó al marido. Sigo leyendo. Yo sé que estos temas a muchas personas no les gustan, pero eso es lo que dice la palabra de Dios y no puedo cambiarla. ¿Por qué? Porque este es un mundo caído y el Señor tuvo que establecer, ¿sabe qué? Una jerarquía para poder gobernar. Porque si no el mundo sería un caos. Fíjense que todo está organizado de esa manera. Hay jerarquías en el mundo en todo ámbito. En la autoridad, en el gobierno, en la empresa privada, en todos lados, en las organizaciones, en la misma iglesia, hay jerarquías. En el hogar hay una jerarquía, hay un orden de autoridad. ¿Por qué? Porque si no, se vuelve eso un arroz con mango, como dicen los cubanos. Entonces, seguimos leyendo. Al hombre le dijo, ahora viene, le tocó al varón, primero le tocó a la dama, ahora le toca al hombre. Dice, al hombre le dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa, la maldición, que ya dijimos. Con sufrimientos comerás de él todos los días de tu vida. Trabajo penoso tendrás que hacer para ganarte la vida. Y yo no creo que ninguno aquí puede decir que ganarse la vida es fácil, ¿cierto? Todos sabemos lo que cuesta y el sufrimiento que cuesta. Todos lo sabemos. Sigo leyendo. La tierra te producirá cardos y espinas. Escuche lo que produce la tierra. Cosecha fallida vas a tener. Y comerás hierbas silvestres. ¿Sabe qué significa eso? Que comerás basura. Y nada es más real que hoy eso. Hoy sí que comemos basura. ¿Y por qué comemos tanta basura? ¿Saben por qué? Porque lo que comemos no es comida. ¿Y por qué lo que comemos no es comida? Porque si no hicieran eso, no habría suficiente para alimentar a todas las personas del mundo. Así de simple. Ese maíz que comemos, que les aconsejo que no lo coman, cualquier maíz aquí en Estados Unidos, es terrible. Miren, ¿saben qué? El maíz es tan terrible que ni siquiera los insectos se lo comen. Por eso esa prueba de insectos, las cosechas las siembran y los insectos pasan de largo. Hoy vamos a comer maíz. Hoy vamos a comer maíz. Bueno, pero no el maíz de hoy, es a partir de mañana empieza a regir esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque el maíz es transgénico, está modificado genéticamente y al ser modificado genéticamente produce un grano grande, los insectos no lo atacan, la cosecha produce, en vez de la matica producir 2 tuzas, produce 20 tuzas y así sucesivamente. O sea, todo eso está programado. Pero todo eso que resulta, en últimas, no es comida. La prueba de que no es comida es que los insectos no se la comen. Nos la vamos a comer nosotros, eso sí. Y ojalá no coman mucho ustedes para que yo me quede más, pero no hay problema. Pero sí, es así. Es lo que les quiero decir, comeremos basura. Y eso es lo que estamos haciendo. Sigo leyendo. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Tal vez usted se acuerda de dónde fue sacado el ser humano. Del polvo de la tierra formó el Señor al hombre. Y dice por eso aquí que ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas, hasta el día en que te mueras y vuelvas a la tierra de la cual fuiste sacado. A la muerte. Todo lo que Dios ha venido haciendo, queridos, hasta hoy, sobre su creación, incluyéndonos a nosotros mismos, es restablecer el orden perdido de su creación. Porque se embolató todo, se enredó todo. Restaurar el equilibrio de una creación caída y agonizante. Eso es lo que Dios ha venido haciendo. Por eso se hizo necesario que Dios mismo tuviese que venir. No había otra manera de resolver este caos. Que viniera a la tierra sumida en el caos como al principio a restablecer el orden, la armonía y la paz. Para poder hacer eso, tuvo que enviar a su propio hijo. Hay una promesa que aparece en este capítulo 3
al comienzo del Génesis, al comienzo de los tiempos. Yo le pregunto a usted, si usted está molesto con alguien porque acaba de suceder un evento terrible, no sé, esta persona que hizo, habló a sus espaldas con otra persona que está ahí y usted se dio cuenta y va y lo confronta y le dice, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo me vas a hacer esto a mí si yo soy tu amigo, qué sé yo? Recién ocurre de eso, te aseguro que tú te vas a molestar. De pronto no le vas a hablar más a esa persona, quién sabe por cuánto tiempo, por lo que hizo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque estás molesto. Porque tienes todo el derecho a estar molesto porque acaba de suceder eso y estás caliente, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Pues Dios, justo después de que ocurrió esto, por eso Dios es tan grande y tan diferente a nosotros. Miren, justo cuando había ocurrido la ofrenda más terrible, que fue lo que hizo Adán y Eva, que lo acabamos de leer. Justo cuando pasó eso, en ese mismo instante, tan pronto ocurrió, ¿sabe qué hizo el Señor? Nos dio una promesa de un Salvador. En ese instante. Y uno dice, pero ¿cómo, Señor? Si tú era molesto, acabas de colapsar toda la creación que acabas de terminar, toda tu obra maestra quedó destruida por ese acto. Y tú sales a darle una promesa a los dos delincuentes que hicieron semejante destrucción. Voy a leerlo para ustedes. Versos 14, 15. Dios el Señor, estoy en el capítulo 3 de Génesis. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, observa, aquí nadie se salva. Por causa de lo que has hecho, maldita serás. Esa sí es maldita. Y te digo algo, maldita fue y maldita se queda. Porque las palabras de Dios se graban en piedra, son eternas. Lo que dijo Dios, así se quedó. Y si esa serpiente antigua que se llama diablo o Satanás, maldita fue por Dios, maldita se queda por el resto de la eternidad. Maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad, póngale atención, aquí está la promesa. Pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿Estás escuchando? ¿Cómo? Entre la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás y la mujer. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Escucha, y entre tu simiente y la de ella. Póngale atención a esto, porque esto aquí hay que desgranarlo. Que lo que el Señor, la promesa que dio ahí en ese instante es que el hijo de la serpiente, ¿quién me puede decir quién es el hijo de Satanás? El anticristo. El anticristo es el hijo del diablo. Amén. El que viene a destruir el mundo. Amén. Por eso se llama el anticristo, el que se opone a Cristo. Amén. El hijo del diablo, el anticristo. Mire lo que dice. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente. Es decir, el hijo del diablo que es el anticristo, y la de ella. La simiente significa el hijo del diablo y el hijo de ella. Y ahora yo les pregunto, ¿quién es el hijo del hombre? Jesucristo nuestro Señor. Él es el hijo del hombre, el que fue enviado a derrotar a la serpiente. Y observa lo que pasa. Su simiente, la simiente de la mujer, es decir, Cristo, te aplastará la cabeza. No le aplastará la cabeza al anticristo, al hijo, no. Le aplastará la cabeza a la serpiente. A la serpiente, a Satanás mismo. Cristo le aplasta la cabeza a la serpiente. Sigo leyendo. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el talón. Tal vez usted se ha fijado cómo muerde una serpiente. Cuando la serpiente muerde, deja dos agujeritos. ¿Se da cuenta? Los dos colmillos, que es de la misma manera como fue atacado Jesús. Recuerde cómo murió Jesús. Sus manos quedaron señaladas con agujeros por los clavos y en su costado la lanza del centurión que lo perforó. Siempre
está la señal de la serpiente allí. Esa es la señal de la serpiente. Esa es la mordida de la serpiente. Lo único que alcanzó a hacer antes de que ese Cristo en esa cruz le aplastara para siempre la cabeza a Satanás. ¿Y por qué hizo eso? Simple, muy sencillo. Éramos víctimas del pecado. Una vez que pecábamos, estábamos perdidos, estábamos condenados. Dice, la paga del pecado es la muerte. Pero nosotros, cuando llegó Jesús, que nos redime del pecado. ¿Por qué? Cada vez que usted va donde Él y le dice, Señor, perdóname, y genuinamente se arrepiente, ¿qué hace el Señor? Te perdona. Entonces, ¿qué pasa? El pecado queda borrado. Y si ya yo no tengo pecado, yo ya no tengo muerte sobre mi vida. No hay muerte sobre mi vida. Por eso es que te estoy diciendo que el Hijo, al aplastar el pecado, porque eso fue lo que hizo en la cruz, aplastó la cabeza de la serpiente, porque Él fue el que trajo el pecado al mundo, la serpiente, al hacer pecar a Eva, y es Cristo quien nos libra de la maldición del pecado y de la muerte eterna, porque solo Él, y solo acogiéndonos a Él y a su perdón, es que podemos librar la batalla del cielo y de la salvación. No hay otra manera. Tenemos por eso que el enemigo suyo y mío no es el mundo, no es esa cosa, es el pecado. Es el pecado. En últimas, usted lo resume en el pecado. Si usted cae en pecado, usted está condenado a muerte por la herencia que traemos de Satanás con Eva. Pero Cristo se interpuso para salvarnos de esa maldición para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Y poner orden de nuevo, no solamente en este mundo, sino en nuestra propia vida. Y obsérvalo, voy a cerrar ya con esto, Gálatas 1:4, dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si ven, la voluntad quedó expresa en Génesis desde el comienzo, la voluntad del Padre, y quedó grabada en piedra y llega hasta hoy, y la promesa quedó cumplida con Cristo, que es nuestro Salvador. Y por eso Él es el Salvador, porque es el único que puede remover el pecado de mi vida. De modo que cuando yo me presente al juicio final, delante del Padre, el Señor dirá, qué buen hijo eres, limpiecito llegas, pero no por mis méritos, por los méritos de mi Cristo, que pagó por todos mis pecados en la cruz y me limpió de todos ellos. ¿Ves? Así que voy a cerrar con una oración, ¿qué les parece? Y en esta oración voy a pedirle al Señor que restablezca el orden, especialmente en nuestras vidas. Amén. Señor, yo te doy gracias por este día maravilloso. Gracias por disponer todas estas cosas para nosotros hoy. Te pedimos, Dios, que hoy, Señor, que nos has mostrado lo que hiciste, Señor, con tu creación, esa maravillosa cosa que hiciste, extraordinaria. Y que nosotros rompimos, porque el hombre cada vez que mete sus manos, Señor, desordena. Pero tú, Señor, vuelves otra vez a ordenar las cosas, a poner armonía, paz en todo, Señor. Gracias, Dios. Y te pido ahora, Señor, que tú toques la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se pose en cada uno, Dios. Y remueva de allá adentro, Señor, esas cosas que llevamos por dentro, Señor, y de las cuales nos avergonzamos, de las cuales, Señor, sabemos que nos atormentan porque sabemos que no están bien, Señor. Esas cosas, esas mañas, esas malas costumbres, esos pecados que cometemos con regularidad, esos errores. Señor, líbranos de eso, Dios, porque el pecado nos acecha, Señor, pero tú, Dios, eres un Dios de orden. Y te pido ahora, Señor, que tú derrames de tu Espíritu sobre todos nosotros, poniendo orden en nuestra propia casa, Señor. Gracias, Dios, en el templo de tu Espíritu, Señor, hacer una limpieza profunda, Señor. Dios del cielo, entra tú con tu escoba, Señor,
a barrer, Señor, toda la basura que yo he acumulado en mi corazón, en mi vida, Señor, con tantas cosas que he hecho, Señor, de las cuales me avergüenzo, de las cuales, Señor, siempre me autojustifico, de las cuales, Señor, siempre, Señor, trato de esconderlas, Señor, y de poder, Señor, evadir mi responsabilidad sobre ellas, Señor. Pero hoy quiero pedirte, Señor, confesándote cada una de ellas, Señor, que me limpies, Señor, que me hagas blanco como la nieve. Así dice tu palabra, Señor. Y solo tú puedes hacerlo, Señor. Tu sangre me limpia de todo pecado. Tu sangre derramada en aquella cruz, gota a gota, Señor, cae sobre nosotros ahora, Dios, limpiando, removiendo todo pecado, Señor, removiendo toda falta, Señor, removiendo toda desobediencia, removiendo toda alteración del orden en mi vida, Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor. Derrámate, Señor, todo eso sobre mi vida, Dios, y concédeme estar en paz contigo, con los hombres, pero de manera especial contigo, Señor. Hoy quiero, Señor, que tú mires a mi corazón y encuentres allí solo lo que tú quieres ver y encontrar. Permite, Señor, que esté limpio, puro, sano, santo delante de ti, porque tú te vas a alojar en él, tu Santo Espíritu, Señor. Mi corazón es el templo de tu Espíritu, Señor. Y quiero mantenerlo así, limpio, Señor, impecable, Dios. Puro, Señor, para ti, Dios. Permíteme caminar en paz, Señor. Gracias, Dios. Y concédeme hoy, Señor, esa limpieza de corazón que tanto necesito, Dios, para continuar mi vida, Señor. Gracias, Dios, para que todas las cosas se ordenen a mi alrededor, para que todas las cosas se ordenen en mi accionar en la vida. Tengo que empezar poniendo en orden primero mi propia vida. Y por eso acudo a ti, Señor. Pon orden en mi casa, pon armonía, paz, certeza, seguridad. Pon sobre todo fe en ti, confianza, seguridad de que tú estás obrando en mi vida y de que por medio de ti, Señor, sin importar lo que haga, sin importar lo que haya hecho, Señor, cuánto daño haya causado, sin importar eso, Señor, tú, Dios, me recibes siempre con tu abrazo amoroso y me dices que todo va a estar bien si yo vengo delante de ti a pedirte perdón, arrepentido por lo que pasó. Gracias, mi Señor. Pongo hoy delante de ti mi vida y te la entrego, Señor, dándote gracias, Señor. Y por tu iglesia, Dios, a la cual pertenezco. Gracias, Señor, por estos 2 años maravillosos. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, hemos orado a ti, Señor. Amén y amén.